O sea, le arruinó todos los 21 de septiembre porque el tipo le estafó, le hizo vender a la abuela el auto para meter más plata y después Cositorto se fugó y se llevó toda la plata y estaba muy ofendido porque quería vivir en un video de reggaetón. Es hermoso ese testimonio. Yo no entendí muy bien quién era Cositorto, el que hablaba. No, Cositorto fue un estafador. Gracias por el contexto. Que hizo una estafa piramidal, montó como una empresa y tipo DMG en Colombia. claro, mezcló estafa piramidal, coach ontológico y después también diseminó plata en todo, no sé, en clubes de fútbol, en partidos políticos, como para meter el nombre, obras de teatro para meter el nombre, instalarlo y para atraer más plata y así hacer plata, ¿no? La estafa piramidal. Y bueno, eventualmente la bolsa de valores le dijo, che, esto es una estafa, estás cagando a la gente. Y bueno, se dio la fuga, habló por internet, le dijo a sus fieles, muy secta todo también. No aflojen, den más plata, van a ver que después van a cobrar el día de mañana, van a recibir el doble, el triple. Y sigue, se dio la fuga y desde el anonimato y desde... en Colombia. Claro. Y bueno, y sigue pidiendo más plata y hay fieles que están bancándolo, ¿eh? No es que todo el mundo se dio cuenta. Es una secta ya. Es una secta. Todo un movimiento, Cositorto. Mira, interesante. Bienvenido Esteban, acá por favor presentanos a nuestra querida invitada. Gracias compas y gracias de nuevo a La Vecindad Radio, siempre por abrirnos las puertas. También estamos transmitiendo desde el Instagram de Es Mi Uva. ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos con nuestra compañera querida Malca Orozco. Malca es de la Universidad Nacional de La Plata y la hemos invitado porque Malca está coordinando junto a un partido de Colombia todo el movimiento de movimiento en Colombia por la renovación de lo que se viene para la nueva Colombia, una Colombia más humana, llamamos. Y bueno, Malca, por eso estamos muy contentos, queremos saber y estás invitada a este espacio porque esto lo vamos a compartir con colombianos y colombianas que aún no tienen claro cómo es el proceso para las votaciones que ya se acercan. Entonces, Malca, bienvenida a La Vecindad Radio, bienvenida a Es Mi Uva al aire y bueno, te queremos escuchar. Muchísimas gracias, Esteban, por la invitación. Sí, se aproximan efectivamente las elecciones en Colombia, van a ser aquí en Argentina, realmente en todo el mundo, para los colombianos en todo el mundo donde haya consulados. En el consulado principal va a ser durante una semana, del 7 de marzo, lunes 7 de marzo al domingo 12 de marzo. Y en los puestos de votación auxiliares va a ser solamente un solo día, que es el domingo. Por eso aquí en Argentina hay 2 puestos auxiliares aparte del principal, que es en Buenos Aires. Están en Mendoza y en Córdoba, y en esos días, el 13 de marzo, Mendoza y Córdoba van a tener elecciones. El resto van a estar todas las mesas aquí en Buenos Aires de lunes a domingo, y todos los colombianos que hayan inscrito su cédula para elegir a Senado y Cámara de Representantes y votar en la consulta presidencial van a poderlo hacer durante esa semana. Así que bueno, invitamos a toda la colombianidad a que se volque, si por favor tienen inscrita su cédula, que vayan a el consulado. La dirección, voy a pasarles la dirección, es de lunes a sábado hay 2 direcciones. Una de lunes a sábado aquí en Buenos Aires, que es en Carlos Pellegrini, 1135 planta baja, que es donde está el consulado principal de Colombia en Argentina, aquí en Buenos Aires. Y el domingo cambia la dirección. Supimos hoy que se había cambiado la dirección de votación. Es muy importante que esto entre los colombianos lo repliquen, así que si tienen un bolígrafo a la mano, anoten. Sobre todo porque es un día que tiende a ser el más libre, así que es muy común pensar que un domingo va a haber más afluencia de votantes. Exactamente. Y justo habían enviado primero una dirección y ahora están enviando otra dirección y no le ha llegado a todo el mundo. A mí, por ejemplo, no me llegó este correo con el cambio de dirección. Mira, y ya hemos pasado, mi nombre apareció en derechos de peticiones que se le han pasado al consulado antes y no me llegó. No sé si es porque ya estoy en las listas rojas del consulado y están buscando que confundir a la colombianidad en el exterior y que confundamos a la gente. Pero bueno, anoten, la dirección del domingo para votar en Buenos Aires es el domingo
Bartolomé Mitre 948. No se olviden que de lunes a domingo van a ser las elecciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El llamado es a que estén a primera hora votando, y a todas las personas que quieran apoyar también en el proceso de observación electoral, también se pueden anotar como testigos electorales. Y bueno, a eso era lo que se refería pues Esteban cuando decía que estaba coordinando algo, era eso específicamente, el tema testigos electorales aquí en Buenos Aires y en Argentina, ¿no? Ya hay otros encargados, por supuesto, en esos puntos de votación, porque no tenemos el don de la ubicuidad. ¿Ya has tenido experiencia votando en otras elecciones en el consulado? Sí. En el 2018 fueron pues las elecciones que viví aquí. Fue de hecho el año en el que llegué a la Argentina, mis primeras elecciones, y fue pues el momento en el que se creó, ¿no? Como todo esto que es el movimiento de la Colombia humana, tanto en Colombia como en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, inicialmente fue como una convocatoria al 2018 para votar por el proyecto de Gustavo Petro. Sí. Gustavo Petro, presidente, su programa era Colombia Humana. Él ya había sido alcalde en Bogotá y su programa se llamó Bogotá Humana. Y fue muy exitoso en tanto a su proyecto social. Pudo incluir a muchísima población que había sido vulnerada. De hecho, se hizo el primer censo de recicladores en Bogotá, y eso permitió incluir a la población recicladora y dignificar también pues el trabajo del reciclador. Se le dieron uniformes, muchos de ellos que tenían pues animales de tracción les pudieron cambiar pues los animales de tracción por vehículos a motor, financiados por la alcaldía, y eso pues obviamente también sacó de esa cadena pues de como de abuso a los animales, ¿no? Claro. Sí, las opresiones siempre se van hacia abajo, digamos, si no es con la naturaleza, es con los animales, digamos, ¿no? Funciona así, digamos, en ese sentido. Uno tira a mano de las herramientas que tiene y a veces... Del más débil. Claro, no necesariamente siempre es la justicia, ¿no? O moralmente positivas. ¿Viste? Cuando tenés hambre o tenés que resolver algunas urgencias, y bueno, si hay ciertas discusiones que quedarán para el futuro y si se arreglan a veces. Así es. Lamentablemente. Pero bueno, siempre está la posibilidad de avanzar, y para eso está la política, y para eso es importante votar. Claro, para eso es importante votar, y la política no solo sirve para votar, o sea, en este momento es un área, ¿no? Es una de las formas de ejercer la política, pero no la única. Totalmente. Y bueno, justamente lo bonito pues de esto que se ha llamado la Colombia Humana es que eso, primero fue una convocatoria, una gran convocatoria social, primero llamando a participar en las elecciones. Colombia tiene un abstencionismo altísimo, es más del 60%. ¿Son obligatorias o son No son obligatorias. Ese sí es un problema siempre. Sí, no son obligatorias, pero no sabemos si incluso colocando obligatoriedad para participar en las elecciones se mejoraría o se empeoraría la cuestión. Es como que no sé, hay muchísima compra de voto en Colombia, mucho amarre del voto por ahí, y bueno, mucha gente está completamente desilusionada de la política en Colombia. Llevamos 100 años de derecha, 100 años en el que no ha habido un proyecto popular, que todos los intentos de proyectos populares que han habido en Colombia han sido eliminados de raíz, asesinando pues a sus máximos representantes. Sí. Nada más en las elecciones del 90, en donde salió electo César Gaviria, se asesinaron a 3 candidatos presidenciables, o sea, iban a ser presidentes. Claro. Primero uno, después otro y después al otro. A los 3 los eliminaron hasta que quedó el menos peor, que era un liberal, igual claro, de derecha, liberal, pero bueno. Sí, era como si de repente tenías medio punto arriba en las encuestas, no importa, capaz que estaba mal la encuesta, te bajaban, así era un poco el criterio. Sí, siempre lo han manipulado, y si no lo manipulan con encuestas, si no te bajan de la encuesta,
te bajan con un tiro. Así pasa en Colombia. Esas son las elecciones en Colombia. Y ahorita, de hecho, hay muchísimas amenazas sobre el candidato Gustavo Petro, que se volvió a lanzar a las elecciones presidenciales de este 2022. El año pasado, bueno, ya hay evidencia de que hubo fraude electoral. Es un chiste ya para todos los colombianos. Ya está tan naturalizado el fraude electoral que se ha convertido en un chiste el fraude. No sé si han visto estas tarjetas de Colombia, Argentina, bueno, no sé, se da el partido y no sé, 3 goles Argentina, 0 Colombia, y aparecen alterado el marcador con la rayita, 7 goles Colombia y 0 ¿Cómo era el proceso de votación? O sea, estrictamente en papel, por ejemplo, acá todavía en Argentina tenemos boletas por partido, una larga tira, bueno, y de repente de las elecciones, por ejemplo, vos me decís que son elecciones legislativas, entonces, bueno, tenés senadores, diputados provinciales o locales, o legisladores, después sigue comuneros o concejales municipales, bueno, y así bajando un poquito más hasta consejeros escolares. Sí. ¿Cómo es físicamente, cómo es la votación en Colombia? Es por tarjetones, es lo que nosotros llamamos tarjetones. Entonces, en estas elecciones se va a poder votar por 3 cosas. Sí. Uno es la consulta interpartidista. Cada partido llama a votar por el mejor candidato de su partido o de su coalición. Claro. En este caso, Colombia Humana integra lo que se llama la coalición del Pacto Histórico, que es un proyecto político para gobernar pues entre varias fuerzas de izquierda o progresistas, algunas de centro izquierda o digamos más liberales en Colombia. Está Colombia Humana, está Maíz, está el Polo Democrático Alternativo, está el movimiento de Francia Márquez Hoy Porque Somos, movimiento Ríos Vivos y otro, algún sector del Partido Liberal, algún sector del Partido Verde, y bueno, así. Entonces, el primer tarjetón es ese, ¿no? Por consulta interpartidista, consulta presidencial. El llamado nuestro es, por supuesto, a pedir el tarjetón de consulta presidencial del Pacto Histórico y ahí marcar por nuestro candidato Gustavo Petro para que sea nuestro candidato oficial del Pacto Histórico a la presidencia de Colombia 2022-2026. El otro tarjetón que se pide, que es como, digamos, la otra autoridad que se vota, es el Congreso, ¿no? Sí. El Congreso dividido en Senado y Cámara. ¿Son así? Disculpa, porque estoy tratando de hacerme... Sí. Efectivamente, aquí estamos nosotros, Pacto Histórico, exacto. Ahora después se los muestro a ustedes. Sí, tengo los del internacional porque son entonces te explicaba eso. Lo otro que se vota es Congreso. Congreso está conformado por Senado y Cámara. Al Senado, que serían como los nacionales, en el Pacto Histórico es lista cerrada. Eso quiere decir que hay varios candidatos que se van a elegir y dependiendo de la cantidad de votos que haya por esa coalición, se van a ir dando puestos, o que nosotros llamamos curules, digamos, al que sigue. Entonces, no sé, los primeros 100.000 votos pasa el primer candidato de la lista, si son 200.000 el segundo, 300.000 y así, ¿no? El sistema D'Hondt de contación de votos que es complicadísimo. Pero sí, que va como mechando. Exacto. Entonces, como que la cantidad de votos le dan la capacidad de ingresar a los candidatos. La meta del Pacto Histórico de los 86 puestos es que sean 55 para poder ser mayoría y poder gobernar, porque bueno, sabemos que sin Congreso pues va a ser casi imposible gobernar. Así Gustavo Petro llega a la presidencia, va a ser imposible. Entonces el llamado es salir masivamente a votar en en estas legislativas, lo cual me parece muy importante lo que dice, porque sobre todo, digamos, es un clima de época que hoy los partidos no tienen mayorías, tal vez partidos, o sea, en países un poco menos democráticos seguramente, pero bueno, al no tener mayoría, los cambios profundos que está pidiendo la sociedad, cambios democráticos, ¿no? Porque también hay reclamos completamente neonazis ya.
y evitan digamos, el avance o las nuevas constituciones, las nuevas transformaciones, por lo cual es necesario que hayan mayorías o por lo menos o sea, una bancada fuerte, una bancada robusta para por lo menos en el momento de la hora de la discusión tener un caudal de victorias importante, ¿no? Obviamente uno sabe que no va a conquistar todo, pero por lo menos tiene que conquistar lo más que puede. Claro, y por eso el pacto histórico es como, bueno, siempre nos hemos quejado los colombianos de, es la izquierda, el gran error de la izquierda es que no se puede dar la mano, que no se puede poner de acuerdo en asuntos básicos, y en la derecha la tienen súper clara, ellos tienen muy claros sus intereses, siempre se ponen de acuerdo, así después se maten, no importa. Pero para llegar a este tipo de escenarios, que es el que les va a garantizar, es el que da la plataforma para poderse mover a gusto y hacer lo que se les dé la gana con el país y con las empresas y la corrupción y el narcotráfico, en Colombia especialmente el narcotráfico, y de ahí, bueno, todo lo demás, nada, es como eso, ¿no? Como si no llegamos a un acuerdo, que ese es el llamado del pacto, lo que hemos llamado el gran pacto histórico, que es justamente pues el llamado a que la sociedad pueda acordar, que podamos generar un acuerdo entre la sociedad colombiana sobre unos puntos básicos de cuáles son nuestras necesidades: educación, salud, vivienda, vida. En Colombia nos están matando. Ya a lo que va corrido del año van 14 masacres. No es posible que hayan ya 14 masacres y apenas estamos empezando marzo. Han pasado 2 meses y ya llevamos 14 masacres en Colombia. No para el derramamiento de sangre. El gobierno no hace nada, sigue confundiendo y sigue diciendo que son las disidencias, que son los paramilitares, pero frente a esto no hace absolutamente nada. Cuando vivimos el estallido social, que todo el mundo lo vio por cámaras, vieron el despliegue de violencia que hubo en las calles contra la gente. Y hoy, frente a lo que esto está sucediendo, o sea, frente a lo que está sucediendo con la aniquilación de líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional, no existe fuerza pública. No existe fuerza pública y uno de los presupuestos del presupuesto que más se destina a Colombia es a las fuerzas militares. ¿Pero para qué? Para reprimir a la gente, para reprimir al pueblo, no para eliminar este tipo de problemas que afectan a la mayoría de la gente. Y por eso fue que la gente dijo en plena pandemia: prefiero morirme de un balazo que morirme de hambre en la casa. No podemos trabajar, me puede dar o sea, no tenían ningún tipo de garantía. Si te daba el COVID, te podías morir en la puerta del hospital, porque se ha privatizado la salud en Colombia, y en Colombia la gente se muere en las puertas de los hospitales. Hay una naturalización y un desprecio tal al que hemos llegado por la vida en Colombia, tan contradictorio con lo que es Colombia en su riqueza, digamos, natural, biológica, y la alegría que expresa, que denota vida, pero realmente hay otra cosa. La contraparte de esto es muy oscura. Sí. Es oscura y dolorosa, es de muerte, es de eso, es precio por la vida, de asesinato, aniquilamiento, es tremendamente doloroso, y por eso, bueno, es que estamos llamando pues a la gente a votar. Sí, y sobre todo a darle sangre a un estado desaparecido, y bueno, con la presencia estatal, con una organización y sobre todo con las personas en la calle, que es lo que más miedo tienen los partidos de derecha. Por eso siempre sacan las fuerzas públicas, ¿no? O la ocupan las fuerzas públicas, o la ocupan las personas la calle. Pareciera ser con las únicas dos lógicas que a veces atraviesan. Colombia es el país más desigual de Latinoamérica. O sea, tenemos una idea de lo desigual que puede ser. El tercer país más desigual del mundo. Del mundo, chicos. Donde hay ricos muy ricos y pobres en la miseria absoluta, en la inanición. El tercer, y por eso quiero entrar al tercer tarjetón que llamamos a votar, y es el de Cámara de Representantes, que serían como los diputados acá. Sí. Y es como las circunscripciones territoriales, ¿no? Que aquí son provincias, allá serían como los departamentos.
Y ahí nosotros, los colombianos en el exterior, entraríamos como una circunscripción territorial. Ah, mira, ¿sí? qué llamativo eso. ¿Los argentinos no tienen No. eso? ¿No votan los argentinos en el exterior no pueden votar Votan, pero... por una representación de sus intereses afuera? ¿Sabes qué? No, para mí no he visto. O sea, tienen la capacidad para votar, pero pero no sé, como creo que votan para al diputado, senador o representante de origen. Deben votar así. Pero ¿sabes qué? Nunca tenían una banca especial por... que ahora que lo pienso, Italia también tiene esa tipo representante por... internacional. Sí, Perú también lo tiene, no todos, creo que México también lo tiene, pero sí son muy pocos. Sí. Y bueno, debe ser también porque Argentina tiene más bien garantizados los argentines tienen garantizados sus derechos en el exterior. Bueno, Argentina, por ejemplo, es un país que garantiza, si tú te mueres mañana en Colombia, el Estado argentino paga tu repatriación. Puede ser. Paga la traída de tu cuerpo desde cualquier lugar del mundo a la Argentina. O sea, Argentina recupera los cuerpos de sus muertos, de su gente, y los trae a su tierra. Eso es una cosa súper bella. Sí. En Colombia nos morimos y allá andás a ver vos qué haces. Y es una de las mayores tragedias que sufren pues los colombianos afuera, porque han sucedido un montón de casos. Ahorita pues de hecho hay un caso terrible en Córdoba, asesinaron a un chico en unas circunstancias súper extrañas. Primero dijeron que se había ahorcado, que se había suicidado para diciembre justamente, pero todo súper oscuro, y ahora resulta que el cuerpo no aparece. Desapareció el cuerpo, no se le puede hacer autopsia, no se sabe nada. La madre vino, no pudo recuperar el cuerpo de su hijo, y eso tiene que ver también mucho pues con las tradiciones y con la idiosincrasia que tiene pues el pueblo colombiano con esto del cuerpo, ¿no? De poder dar. Somos un país en su mayoría católico, aunque bueno, legalmente laico, pero supuestamente. Sí, siempre está supuestamente, sí, porque si vas a hacer Semana Santa feriado, no sos un país laico, o sea, como, es una sombra católica, ¿viste? Claro. Entonces, nada, como que para el colombiano medio dar cristiana sepultura y poder, y bueno, y esto también de saber pues qué pasó hasta el final, pues hasta el último suspiro de ese ser querido, qué sucedió con él, como es importante para resarcir pues también no sé, el corazón, ¿no? El alma. Parte de la identidad, porque también como yo no soy padre, pero bueno, cómo funciona las relaciones, o sea, uno cuando un hijo es parte también de su padre y el como hacia arriba, y obviamente la desaparición y el no saber es una pregunta abierta y constante que carcome también a la identidad del que queda, ¿no? Claro, la memoria. Claro, entonces sí hay que por lo menos, si no se puede sanar el cuerpo, por lo menos sanar la memoria y dejar una huella, un registro. Claro. Y sobre todo, bueno, y en lo mejor de los posibles, una transformación social, ¿no? Total. Y bueno, entonces como que este tipo de cosas preocupan a la colombianidad en el exterior. Por suerte se ha podido establecer una silla en todo el Congreso de la República, que es en Cámara de Representantes para los colombianos en el exterior. Y en este momento, por la coalición del Pacto Histórico, por el Movimiento Colombia Humana, que es al que yo pertenezco, la candidata es Carmen Ramírez Boscán, es una lideresa indígena guayú, una lideresa social pues, que ha defendido pues, a su territorio y a su gente del extractivismo de las multinacionales del carbón, Glencore específicamente, situada pues, en La Guajira, que es una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Y es hoy pues, un lugar en donde se tienen cifras de 5.000 niños guayús asesinados de inanición porque no pueden tomar agua y porque no pueden sembrar y no pueden cultivar, porque todos los litros de agua que hay en todo el territorio guajiro se usan para la explotación de carbón. Entonces, bueno, Carmen, denunciando esto, se tuvo que ir al exilio, y pues en el exilio se enfrentó a toda la racialización que puede tener una mujer en un país pues europeo,
como Suiza, blanco, mujer indígena, colombiana, latinoamericana, pobre, porque pues al final, inmigrante además, y bueno, a raíz de eso también pues sí, empezó otras luchas como migrante, porque pues empezó a vivir todo lo que es la discriminación, el día pues de la discriminación que se sufre como migrante, de esto de no tener territorio cuando migras. Y Carmen pues es hoy nuestra representante, pues nuestra candidata a representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, con el pacto histórico número 401, así que pues les invitamos a todos y todas a conocerla, a conocer su programa en www.guayunquerra.com, y en redes sociales como @guayunquerra, a seguirla y pues por supuesto a votar por este proyecto político que representa pues a la ciudadanía de a pie, realmente, que se la ha tenido que bancar. Ella de hecho ha trabajado incluso como cocinera en Suiza para poder sostener pues a su familia y no depender pues de su esposo. Y bueno, sabe lo que es ganarse la vida, sabe lo que es ir al consulado y que te nieguen los servicios, sabe lo que es sentirse con los derechos negados en un país al que no perteneces y con los derechos negados del país al que perteneces. Entonces termina siendo un nadie en cualquier lugar, porque ni tu país de origen te garantiza tus derechos, porque has salido de ahí. Entonces es como que ya no tienes la misma categoría de ciudadano. Y para el país que ingresas tampoco tienes la misma categoría de ciudadanos. Entonces los migrantes estamos pues ahí como en ese limbo de un no reconocimiento ciudadano, ¿no? Los apátridas, ¿no? Los políticamente como los que se lo conocen como por fuera de los que han abandonado la patria, el suelo. Y entonces como es un juzgamiento igual, ¿no? Claro, un deslinde ideológico de lo que pasa en la tierra de origen. No, pero bueno, apátridas tendría como un significado muy, muy, muy político, y pues en este caso ni hay apátridas. Yo sería no una patriota, sino una matriota, diría. Siempre me gusta hablar más del término matria que del término patria. Sí, porque es la madre, la tierra, el suelo, como eso que a lo que siempre te va a remitir, de donde mamaste, ¿no? De ese aire que respiraste siempre, el agua, la gente, las frutas, eso que te dio, pues, te dio vida durante tantos años. Y bueno, la patria como que niega todo eso. En este caso yo creo que muchos de nosotros no renegamos de eso, sino que realmente hemos salido expulsados de Colombia porque no existen las condiciones de vida para llevar un proyecto de vida, valga la redundancia. Sí, un proyecto de futuro, la esperanza, poder tomar decisiones sobre tu identidad y sobre tu vida hacia adelante, que es las condiciones de libertad que pareciera ser que en espacios que si no tenés dinero, no tenés accesos o no naciste en situación de privilegio, listo, o sea, no tenés la capacidad ni el derecho de pensar futuros otros, que eso es lo más carcelero que puede haber en la condición de existencia. Estamos de visita acá, como pueden ver, con Malca Orozco. Malca, repetimos dónde son las direcciones, qué día se vota en un lado, qué día se vota en el otro, cuál es el horario y qué... ¿boletones? Ay, no es el... Tarjetones. Boletones me encantó. Sí. La boleta, porque es claro, un mix entre el término argentino y el término colombiano. Bueno, los boletones, los tarjetones. Se vota así. Entonces, volvemos. Sí. Se vota en Buenos Aires de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado en Carlos Pellegrini, en el consulado, ¿no? Que es en Carlos Pellegrini, 1135, planta baja. Y el domingo, que recuerden que cambiaron la dirección, es en Palacio San Miguel, Bartolomé Mitre, 948, en Cava. Y en Mendoza y en Córdoba se vota el día domingo también. No tengo ahorita pues las direcciones, pero me comprometo a pasarlas después. Perfecto. Se votan, son representantes. Y se votan 3 tarjetones. Sí. Consulta interpartidista, llamamos a pedir el tarjetón del pacto histórico y votar por Gustavo Petro. Senado de la República, es lista cerrada, se marca el logo del pacto histórico.
Y circunscripción internacional, pedir el tarjetón, ahí es importante pedir el tarjetón a Cámara de Representantes por circunscripción internacional y votar, buscar el logo del pacto histórico, poner una cruz en el pacto histórico y después poner una crucecita en el número 401 de Carmen Ramírez Boscán. Recordemos que en este tarjetón no aparecen nombres ni fotos, solamente números, así que recuerden, este es el número de Carmen, 401, Carmen Ramírez Boscán, candidata de la Colombia Humana dentro del pacto histórico. Tengo una última consulta. Vos, por ejemplo, yo no, pero me presento en el consulado, hay un representante que es el encargado de darte los tarjetones. Sí, perfecto. y sí, entonces ahí tienes que pedir. Hay uno que no hay confusión, que es el de Senado, pero el tarjetón de Colombia, de la consulta interpartidista, Sí. que es la de Gustavo Petro, la deben pedir. Pedir la consulta del pacto histórico, votar Gustavo Petro, y la otra es circunscripción internacional, porque hay otras dos. O sea, en Cámara también puedes votar por circunscripción afro y circunscripción indígena y circunscripción internacional. De esas tres, en Cámara solo puedes votar una. Claro. Nosotros somos circunscripción internacional, que es la que representa los intereses de los migrantes en el mundo, Sí. de los colombianos migrantes en el mundo, y por eso pues el llamado es a pedir ese tarjetón para poder exigirle al Estado colombiano que haga pues una adecuada presencia en los territorios extranjeros y que no pues sea únicamente un lugar para hacer trámites notariales, sino que realmente lleve un servicio humano y pues el Estado colombiano a los colombianos en el Sí, exterior. o casas de lobbies en el mundo. Sí, ¿cómo se llama? Casas de recreo. Para ricos, sí. Para ricos y vacaciones. para los corruptos, además. Sí. Corruptos, asesinos y... Premios y narcos. internacionales. Claro. Muchísimas gracias. ¿Querés Gracias a después vos. volver, aunque sea telefónicamente, si no te puedes acercar para darnos los resultados? Me interesa mucho saber Pero cómo por salieron favor, las claro que sí. elecciones. Ojalá ganemos. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.